en defensa de la vida y la familia. Nuevamente con ustedes, queridos amigos, una cordial bienvenida para todos los que nos acompañan en esta nueva entrega que nosotros hemos preparado para todos ustedes. Es una alegría muy grande contar con una audiencia como la de cada uno de ustedes, porque son ustedes el punto central de toda nuestra investigación, de todo nuestro interés al escoger los diferentes temas. Siempre escogemos pensando en ustedes, así que oídos abiertos y bueno, nos preparamos para que en el nombre de Dios lo que vamos a desarrollar con Jordi, que ya es nuestro amigo que nos acompaña, ojalá no se vaya, sino que ya como que tome asiento en este programa, Jordi. De verdad que estamos muy agradecidos contigo, es una alegría muy grande poder compartir todos estos temas contigo. Te agradecemos mucho y te damos en el día de hoy una bienvenida. Muchas gracias, Rosalba. El gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces ya habiendo pasado este preámbulo, decimos y retomemos un poquito, Jordi, si te parece, con lo que finalizamos en el programa anterior. Este es el programa número 2 de Viviendo el Amor de Familia en la Sociedad, en el cual hemos tratado de sacar a flote la importancia que tiene la educación en familia, porque como nos educan en familia, así vamos a comportarnos en la sociedad. Entonces decíamos, cerrando el programa anterior, que no hay sociedad equilibrada sin personas verdaderamente equilibradas, y que no hay personas verdaderamente equilibradas si no tenemos familias equilibradas. Por tanto, considero yo que educar, más que una forma de hacer, es una forma de ser. A veces nos preocupamos mucho por la normatividad. Es que tienes que primero hacer esto, luego hacer esto, piensa, primero tienes que dar el paso aquí, luego tienes que dar el paso a la derecha, volteas a la izquierda. Es decir, una situación tan llena de normatividad que se nos olvida lo que hay dentro de cada uno de nosotros, que es esa intimidad, ese sentimiento, esa esencia humana, ¿verdad?, que nos mueve y nos dinamiza para poder obrar con amor, para poder entender por qué estoy obrando así y por qué dejo de obrar de tal manera, para poder también comprender quién es el que va a mi lado, cómo debo caminar con el que me acompaña, cómo debo tratar a mis hermanos, a mis padres, a mis amigos. Es todo eso, Jordi. Yo pienso que a veces las tantas normas, ¿verdad?, y a veces somos cumplidos y nos levantamos a las 7 y tú dices como padre de familia, aquí desayunamos a las 7:30 y efectivamente estoy yo a las 7:30, pero de una forma como si no tuviera alma. Pero es tan diferente cuando me siento a compartir el desayuno en familia con todos mis hermanos, con mis padres. Entonces que hay alegría y hay tema también para tratar, ¿no te parece? Así es, Rosalba. A ver, has dicho muchas cosas interesantes. Por rescatar algunas que aquí me las estoy apuntando mientras tú hablas. A ver, cuando hablamos de la normatividad, eso yo fue uno de los, bueno, vamos a decir así, algo que empezó a enseñarse mucho después del Concilio Vaticano II, en sentido positivo, pero que también se malinterpretó mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando se habla de la moral católica, ¿no?, de la moral cristiana, se nos dice que no es un conjunto de normas, sino que es el encuentro con una persona, ¿bien?, que justamente el encuentro con esta persona que es Cristo es lo que le da el sentido a todas las normas morales. Esto evidentemente desde la fe, porque esta misma moral católica, desde el punto de vista de una ética meramente laica, también tiene un sentido, que es el bien de la persona humana, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese ámbito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú has dicho está excelente, me parece a mí, porque no se trata de quedarse en las normas, sino de encontrar el sentido de las normas. Ahora, como he dicho, esto es un aporte muy excelente, pero que por desgracia
muchas veces también viene malinterpretado en cuanto que pareciera que las normas no tuviesen ninguna función, ¿no? Y esto evidentemente también está errado, porque si bien es cierto que el sentido de las normas de la moral es Cristo, nosotros amamos a Cristo a través de las normas que Él nos dejó, a través de las normas que su iglesia nos da, ¿no? Incluso el mismo Jesucristo dice, si me aman, guardan mis mandamientos, ¿ok? Así de sencillo, ¿no? El sentido de esos mandamientos soy yo, ¿no? Pero hay que seguirlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso desde la moral, desde la ética podríamos decir que una norma correcta es una expresión lograda de libertad. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando yo le intento enseñarle a mi hijo que tiene que hacer su cama, que tiene que cumplir con sus obligaciones, ¿vale? El hecho que yo le diga a mi hijo, hijo, tienes que hacer tus tareas, ¿ok? Eso es una expresión lograda de libertad a la que mi hijo tiene que apuntar, porque la libertad es la capacidad de hacer el bien. En este caso, que mi hijo haga sus tareas, ¿no? Algo tan sencillo como eso, ¿vale? Entonces, sí, aquí viene lo complicado, ¿verdad? Encontrar un equilibrio entre la norma y el sentido de la norma. Y aquí, como hemos dicho en programas pasados, va a ser diferente para cada persona humana, va a ser diferente para cada hijo, para cada esposo, para cada esposa, porque no todos experimentan de la misma forma el sentido de las normas. Por ejemplo, todos somos, bueno, por así decir, muchas personas somos católicas, somos cristianas, pero no todas tenemos la misma vocación o no todas experimentamos de la misma forma el Espíritu Santo o a Jesucristo, ¿no? Entonces, y ya para terminar, porque me he extendido un poquito, decir que las normas, ojo, son importantes, siempre y cuando no nos quedemos solamente en ellas, sino que vayamos siempre al sentido de la norma, que desde un punto de vista teológico es Jesucristo, es Dios que nos llevará a la vida eterna, y desde un punto de vista meramente terrenal, es el bien de la persona humana. Esto. Excelente, excelente aporte, Jordi, porque justamente es eso, ¿no? Es la norma que nos permite caminar hacia el encuentro con una persona, con una razón de ser. Así es. Y en ese encuentro, en ese camino que el Señor nos va colocando, ¿verdad? Para que todos y cada uno se vayan realizando en el encuentro con ese Dios de vida. Ahí está realmente el sentido de la norma. Por eso decíamos que educar más que una forma de hacer cosas es una forma de ser. Es entender que esto, que no te debo robar porque te hago daño y me hago daño. No es una voluntad que choca y es que yo quiero y yo te quiero robar y robar y robar. No, piensa por qué no debes hacer las cosas y cuál es tu forma correcta de orar. Ahí está la normatividad que engancha directamente y plenamente con una voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Eso que acabas de decir, Rosalba, educar no se trata tanto de hacer, sino de ser. Esto nos remite al hecho de que los chicos aprenden no tanto de lo que digas, sino de lo que hagas, ¿no? Y aquí es donde entra, por así decir, el concepto de autoridad, y vamos a usar una palabra un poco coloquial, pero mejor no, aquí es donde entra el concepto de autoridad, vamos a decir así, en su forma más escueta, ¿no? La autoridad que se basa en una dignidad moral. Es decir, no se trata de que yo le diga a mi hijo que sea bueno, se trata de que yo sea bueno, ¿vale? Se trata de que yo sea bueno. Ahí es donde yo voy a ser una correcta autoridad para mi hijo, porque, por ejemplo, tú también dijiste al iniciar, para tener una sociedad equilibrada, necesitamos personas equilibradas, pero no hay personas equilibradas sin familias equilibradas. Y aquí a mí me gustaría resaltar una figura que me parece a mí que está en extinción, como muchas cosas dentro de la sociedad, y es la figura del padre, ¿no? Como es el padre, el gran ausente, ¿no? Y a veces nos lo tenemos ganado, también hay que decir, nos tenemos ganado esta fama, ¿bien? Pero, ¿a qué me refiero? El padre dentro del seno familiar es el que
le pone un límite al hijo, es el que, gracias a su forma de ser, ayuda a que el hijo sea capaz de interiorizar la norma y poco a poco descubrir el sentido de la norma, ¿vale? Esto sobre todo cuando dentro de la familia hay niños varones. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que el adolescente, es ese momento rebelde que todo adolescente pasa, ¿bien? Es justamente en ese momento donde se revaloriza la figura del padre, porque parece que a la madre el niño se le va de las manos, y realmente se le va de las manos. Bien, es ahí donde el niño necesita una figura un poco más fuerte, bien, de la misma forma de ser, es decir, una figura igualmente masculina, bien, que sea capaz de ayudar. Es esa determinación cruda que a veces las mujeres también la tienen, pero es una agresividad que se ve más en los varones, ¿no? Entonces, es ahí donde el padre, bien, se convierte en un limitador de ese sentimiento de impotencia que el chico tiene y que cree que todo tiene que ser como él quiere y mamá tiene que hacer la cama porque no la quiere hacer y se tiene que cocinar lo que él quiere. No, viene papá y le dice, mira, cuando le hables a tu madre, jamás le puedes levantar la voz, menos gritarle, tú obedece a tu madre y es como el padre se convierte en el respaldo de la madre. Por ejemplo, muchas madres solteras, esto lo sé por experiencia, bien, extrañan la figura o sienten la necesidad de la figura del padre justamente en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, ya para resumir, decir que no puede haber una familia equilibrada, mejor dicho, es fundamental para que haya una familia equilibrada, tanto la figura de la madre, sí, pero también la figura del padre, que es la que yo quiero ahora mismo remarcar, ¿no? Porque va a ser la que mejor le va a ayudar al niño, al adolescente, a interiorizar las normas. Y ese es el punto, Jordi, porque es el punto donde la normatividad se vuelve una Así forma es. de ser. Así es. Entonces ya tú no estás obrando por la norma, sino que es un Así es. principio de vida. Así es. Así Entonces, es. eso es lo importante, cuando no quedamos obrando, porque es que me toca estar, mi papá dijo que a las 7:30 tenía que estar desayunando con toda la familia, sino porque es un estilo de vida, me agrada. Entonces yo corro para hacer ese encuentro con la familia. Entonces es una forma de ser que ya deja de lado lo que me toca y hace realmente lo que siente, lo que brota de su corazón, como buscando, ya lo habíamos dicho, el bien de cada uno de los miembros de la familia. No sé si creo que nos tocó ahorita en este momento hacer la pausa, Jordi, y Así digamos es. para el próximo minuto, entonces empezamos con lo otro. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, en ustedes descanse en paz el alma mía. Nuevamente contigo, Jordi, porque yo quisiera que tú nos volvieras a ajustar en ese pensamiento tan interesante que estabas desarrollando. Sí, Rosalba, decíamos que el padre es el que ayuda, bien, de una manera más idónea, a que el adolescente, el niño pueda interiorizar la norma. Primero las normas de la familia, para después respetar e interiorizar las normas de la sociedad. Decía que una estadística hecha en los Estados Unidos sobre los presos, ahora mismo no me acuerdo el número exacto, decía que alrededor de un 80%, más o menos, de los presos no tenían padre o tenían una mala relación con el padre. Esto, claro, nos reafirma en lo que estamos nosotros diciendo ahora, ¿bien? Que el padre es fundamental para una familia equilibrada y para mañana más tarde el niño salga y aporte
a una sociedad equilibrada, ¿vale? Allí donde no está, allí donde no se encuentra la figura paterna, es un poquito complicado. No es imposible. ¿Por qué? Porque hay otras formas de salir al encuentro de esta carencia, ¿bien? No es algo que se puede hacer, pero ayuda mucho para la interiorización de la norma y una vivencia tranquila y correcta dentro de la sociedad. Qué bien, Jordi, porque justamente allá quería yo llegar. O sea, fíjate cómo no actuar simplemente por la norma, que ya se te convierte en una forma de ser, ¿verdad? De acuerdo a tu esencia y a tu naturaleza humana, viene a aparecer esa virtud en tu comportamiento. Es así como llegamos a las virtudes, ¿verdad? Así Y es. empezamos, exacto, y empezamos a vivirlas de una manera tan natural como sin esforzarnos. Es decir, yo no tengo que cerrar los ojos y hacer un esfuerzo tremendo, pues, para poder convivir contigo. No, no se trata de eso, sino es siempre llenarnos del amor de Dios, ¿verdad? Y sentirte como ese compañero, ese amigo, ese padre, ese hermano que Dios me dio para que caminara con él y del cual también yo me hago responsable, porque esa es otra cosa que tenemos que afirmar, y es que en la sociedad no somos responsables de nadie, ¿no? Tú, si tú vas en carro, tú tienes la vida siempre, si vas en cicla, lo mismo, no. Vamos todos caminando hacia el encuentro de una felicidad eterna, pero tenemos que empezar a vivirla acá en la sociedad terrenal, cediendo, agachando la cabeza, comprendiéndote, ayudándote, extendiendo mi mano ante tu necesidad. Así es, Rosalba. Y tú has dicho aquí algo muy interesante. Cuando has hablado de la virtud, has hablado también de una especie de segunda naturaleza, ¿no? Por ejemplo, yo cuando sé que me estoy convirtiendo en un hombre, varón, mujer, virtuoso, cuando eso que tengo que hacer, aunque me cueste, me empieza a salir espontáneo. Por ejemplo, mi suegra, vamos a poner el ejemplo, ¿vale? Bendita suegra, pobrecita. Vamos a poner que la nuera se lleva mal con la suegra o el yerno se lleva mal con la suegra, ¿ok? Y no tolero, qué sé yo, que mi suegra venga a decir cosas sobre cómo debería ser mi hogar, ¿ok? Entonces, pero bueno, pues resulta que la suegra es la mamá de mi esposa y le está dando su opinión a mi esposa, no es que se esté imponiendo tampoco. Entonces, el primer acto que me sale a mí es decir, ¿y esta qué se cree? Porque viene aquí a decir estas cosas, que se vaya a su casa, si quiere decir hacer algo que lo haga en su casa. Es lo más espontáneo que me sale. Pues yo digo, no, con ella, voy a ser paciente, ¿ok? Voy a controlar un poquito esta ira que me sale. Y cuando le escucho hablar, digo, bueno, está dando su manera de pensar, ¿ok? Es su hija, por lo tanto, se entiende que está interesada en su hija, ¿no? Y su hija es mi esposa. Y poco a poco voy tratando de ejercitar esta virtud. Hasta que me doy cuenta que en un determinado punto, mi suegra habla de estas cosas y a mí ya no me molestan tanto, ¿ok? ¿Qué es lo que ha pasado? Quiere decir que la virtud se está convirtiendo en una especie de segunda naturaleza mía, ¿vale? Qué sé yo, lo mismo que a mí me gusta comer mucho hamburguesas, por poner un ejemplo, ¿no? Y que si antes me comía una hamburguesa todos los días y veía una hamburguesa y me la comía. Pero ahora, gracias a la templanza, ¿vale? Que también modera los sentidos del gusto. Yo cada vez que veo una hamburguesa, sí, me dan ganas de comerla, pero al mismo tiempo me sale espontáneo dominar bien esas ganas que tengo de comer la hamburguesa y se lo ofrezco a Dios. Quiere decir que allí estoy desarrollando una segunda naturaleza que es la virtud. Esto se puede aplicar al trato con la suegra, a los defectos del esposo, a los defectos de la esposa, a aspectos que dan mucha cólera de nuestro hijo, de nuestra hija, ¿vale? Entonces, justamente como tú has dicho, Rosalba, también la virtud es lo que nos va a permitir tener una familia equilibrada, ¿vale? Entonces no pasa nada si
de buenas a primeras queremos, no sé, tirar a veces a algún miembro de la familia por la puerta. No, no, o sea, lo importante es desarrollar la virtud para que podamos vivir como realmente, como lo que realmente somos, una familia. Y algunos, Jordi, pueden pensar que esta armonía es muy difícil de alcanzar, ¿verdad? Pero el esfuerzo permanente, en efecto, nos puede llevar a conquistarla. A veces también nos falta como el acercarnos a las fuentes de una verdad revelada en las páginas de la Sagrada Escritura. A veces no comprendemos por qué Dios permite que me suceda esto, me suceda aquello. Y es, Jordi, cuando en esa virtud de la fe, en esa virtud de la esperanza, en esa virtud de la prudencia, la justicia, ¿verdad? Todas esas situaciones que nos pasan se ven acompañadas de una fuerza que nos da la virtud para encarar las dificultades que todos atravesamos, ¿verdad? Pero tú ya las miras de forma diferente. Ya tu análisis, ya tu mirada, ya el tiempo que te tomas, te lo dicta una paciencia, te lo dicta una prudencia, te lo dicta una sabiduría que viene de Dios y que has sabido tú recibir. Así es, Rosalba. Y quiero quedarme en el aspecto de la mirada. Esto es muy importante. La mirada. Muchas veces nosotros vamos a reaccionar de una forma u otra dependiendo de cómo miremos o cómo entendamos la situación. Y a veces cuando no la entendamos, aquí pues me atrevo a dar un consejo no pedido. Yo creo que es bueno pedirle a Dios que nos ayude a ver la situación tal como Él la ve, es decir, con pureza. Una cosa curiosa que siempre me ha llamado la atención es que cuando el Catecismo de la Iglesia Católica habla de la pureza, la distingue de la castidad, la distingue de la modestia, y dice que entre las definiciones de pureza que da, dice que pureza es ver al otro como Dios lo ve. Es decir, la pureza está por encima de todo y por debajo de todo, lo abarca todo, ¿vale? Pureza es ver al otro como Dios lo ve. A veces quizás mi esposa hizo algo, yo digo, que si seguro lo ha hecho por molestarme, no lo sé, ¿ok? O mi vecino, o mi vecina, o mi suegro, o mi suegra. Pedirle a Dios que nos dé pureza en la mirada para ver las cosas como Él las ve, ¿ok? Nosotros no somos el centro del mundo. Cada vez que alguien hace algo no es por nosotros, para bien nuestro o para mal nuestro. O sea, quizás simplemente se estaba rascando la oreja, o sea, en ti ni siquiera ha pensado, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque cuando vemos como Dios ve, el ejercicio de la virtud se hace mucho más fácil. Se hace mucho más fácil. Y es eso, Jordi. Mira que cuando todo este caminar y todos esos sueños humanos que se van tejiendo en la mente y que se van realizando en el alma, en el corazón, ¿verdad? Cuando todo ese caminar de realización humana está impregnado de las virtudes, no solamente una, son varias, pues ya, como te digo, no te tengo que tolerar y aguantarte, simplemente, gracias a Dios, te he sabido amar y te comprendo y te ayudo. Así que yo pienso que todas las personas que nos acompañan, Jordi, debemos quedar con ese pensamiento. O sea, somos caminantes, ¿verdad? Pero nunca olvidemos que una caminata no se hace sola. La caminata hacia la vida eterna, que es hacia donde nosotros vamos, esa caminata está llena de compañeros y llena de compañeros que son hermanos, que son hijos de Dios y que nos ayudan a practicar las virtudes y a vivir en sociedad. O sea, hay mucho que decir en este tema, pero otra vez, Jordi, el tiempo nos hace que cortemos el tema y que nos despidamos de nuestra audiencia, esperando encontrarnos nuevamente en una futura presentación y que siempre contemos con esa compañía
y que son ellos verdaderamente los que hacen posible este programa. Y pienso yo, Jordi, si no te parece, que debemos establecer como esa cadena de oración, ¿verdad?, entre todos, que cubran las necesidades de todos. ¿Te parece? Totalmente de acuerdo, Rosalba. Bueno, entonces, para todos, muchas bendiciones y muchas gracias. En defensa de la vida y la familia.